Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Buenas tardes para todos ustedes. Hoy tenemos en nuestras manos un tema muy interesante que es el tema de del cáncer ocupacional. En ese orden de ideas, hoy Wilmer y para todos ustedes estaremos trabajando con este concepto que es bien interesante y que digamos que se ha manejado anteriormente. Recuerden que estamos en nuestra Comunidad Nacional del Conocimiento de Investigación en Enfermedad Laboral y que nuestro tema de hoy es cáncer ocupacional, calificación y manejo de la misma. Eso es lo que vamos a hablar hoy, que va a estar supremamente interesante. Muy bien. En este orden de ideas, hoy estamos llegando a nuestra ruta del conocimiento, a nuestra meta final con nuestra capacitación número 12 para nuestra comunidad. Espero que el año próximo nos depare cosas muy buenas, pero sobre todo temas nuevos que vamos a tratar y cosas muy interesantes que vamos a poder ver en esta comunidad para todos ustedes. Muy bien, pero primero evaluémonos. Así que Wilmer, ingeniero, por favor, procedamos con la evaluación. Cómo no, doctor Alonso, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Vamos a empezar con el sondeo inicial. La primera pregunta nos indica, ¿cuáles de los siguientes factores de riesgo ocupacional producen cáncer? Respuesta A, químicos, benceno, asbesto, B, físicos, RX gamma, C, biológicos, aflatoxinas, virus, D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Vamos a darles 20 segundos para que puedan votar. Bien, vamos con los resultados. Por la respuesta A, químicos, benceno, asbesto, 12%. Por la respuesta B, físicos, RX gamma, un 4%. Por la respuesta C, biológicos, aflatoxinas, virus, 0%. De todas las anteriores, 84%. En ninguna de las anteriores, un 0%. Muy bien, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál enfermedad laboral directa produce el asbesto? Cáncer. A, silicosis. B, neumoconiosis del minero de carbón. C, mesotelioma maligno. D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. 20 segundos tienen. Muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos a leer las respuestas. Por la opción A, silicosis, 7%. Opción B, neumoconiosis del minero de carbón, 21%. C, mesotelioma maligno, 25%. D, todas las anteriores, 43%. Ninguna de las anteriores, un 4%. Vamos con nuestra última pregunta del sondeo inicial. El decreto para calificar la invalidez por cáncer es A, decreto 1507 de 2014. B, ley 100. C, decreto 1295. De todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Vamos a darles 20 segundos para sus respuestas. Muy bien, vamos a compartirles las respuestas. Por la respuesta A, decreto 5707 de 2014, un 61%. B, ley 100, 11%. C, decreto 1295, el 11%. De todas las anteriores, 18%. Ninguna de las anteriores, un 0%.
Les agradecemos a nuestros asistentes por sus votos. Vamos a continuar con el doctor Alonso. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo vamos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar o a continuar mejor con nuestra conferencia de hoy. El tema del cáncer, digamos que tiene muchas visiones desde el punto de vista de capacitación en este espacio de Positiva Educa. Sin embargo, aunque voy a hacer un repaso inicial, voy a contarles aspectos nuevos. Por ejemplo, cómo se hace la calificación de origen en este caso o cómo se hace la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Y eso nos va a indicar un poco cómo si se puede llegar o no a una invalidez con un tema de cáncer. Pareciera de perogrullo, pero en realidad no lo es. No necesariamente todos los casos de cáncer terminan en invalidez, así sean laborales o no, pero sobre todo si son laborales, no necesariamente terminan en cáncer, no necesariamente terminan en invalidez, pues hay unos criterios especiales. En general, la palabra cáncer en nuestras mentes genera esta evocación de la invalidez y el daño muy grande. Sin embargo, con los actuales tratamientos, en general, digamos que se ha bajado no solamente la morbimortalidad, sino también la posibilidad de invalidez. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa calificación y les contaré qué puede pasar cuando tenemos un caso de cáncer en términos de origen y pérdida de la capacidad laboral. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el concepto de cáncer ocupacional en especial, obviamente, cómo se califica su pérdida de la capacidad y cómo se califica su origen. En general, el cáncer tiene muchas connotaciones para todos nosotros y esas connotaciones múltiples tienen que ver con que están, y de hecho, cuando uno trata de mirarlo, no es una sola forma de verlo. Tenemos el diagnóstico, el pronóstico temprano, poder intervenir en él, poder hacer todas las cirugías o la quimio, la radioterapia. ¿Qué está pasando? Porque además de eso tenemos un gran problema y es que no sabemos muy bien cuál es la causa o que genera en un momento determinado el cáncer. Y eso termina siendo un poco complicado, sobre todo en términos de calificación y de diagnóstico del cáncer. Muy bien. Pero primero entremos a definir lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el cáncer. Dice que es una falla, es decir, un muy buen funcionamiento en cuanto a los mecanismos que regulan el crecimiento y la proliferación celular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las células se multiplican y crecen, ellas, digamos que hay una época que es sobre todo la primera parte de la gestación, en la cual se multiplican y se diferencian todas las células. Entonces tenemos células totipotenciales, es decir, células que tienen mucha potencialidad, pero que arrancan de un espermatozoide y un óvulo. Entonces estos dos se unen, empiezan a hacer la morulación y luego comienzan a crecer, luego hacen especialización y comienzan a dirigirse a hacer la misma célula corazón, una célula neurológica del sistema nervioso central, una hace cerebro, otra hace médula, otra hace nervios, y se van especializando cada vez más. Luego de esta multiplicación, llega un momento en que dejan de crecer algunas de ellas y no todo se regenera de manera, digamos, como estaba en el inicio, con una multiplicidad en su funcionamiento y en su crecimiento. Por ende, cuando se genera el cáncer, el primer mecanismo es que esa regulación que tienen del crecimiento nuestros genes, por algún motivo, se destapa o se daña y comienza una proliferación celular muy alocada, muy rápida y comienza a generar tumores. Entonces, continuando con nuestra definición de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice es que hay una proliferación celular con una consiguiente progresión en este crecimiento incontrolado. Y ese es el punto. El crecimiento, como les decía, es alocado, es incontrolado. Y empiezan a aparecer anomalías como la invasión de tejidos vecinos, ya sea por contigüidad o bien sea por metástasis, donde las células tumorales, las células cancerígenas comienzan a viajar por vía sanguínea o por vía linfática a otros órganos. Es decir, si está en el estómago, puede llegar a corazón, a cerebro, a médula espinal, a miembros inferiores. Él comienza a crecer no solamente hacia los tejidos vecinos, sino hacia otras zonas del cuerpo, lo cual llamamos metástasis. Muy bien. Por otro lado, este punto es súper clave y es que el cáncer no es una sola enfermedad.
son más bien muchas enfermedades. Cada sitio, cada célula que produce cáncer o cada sitio que produce cáncer definitivamente genera una especialización, digamos, en el tipo. Entonces, no es lo mismo un cáncer de médula que un cáncer de cerebro o que un cáncer sanguíneo. Son totalmente distintos. De hecho, más o menos, y esto lo dice la Comunidad de Madrid, esta es una página de cáncer que me pareció bastante amigable, dice que hay unos 100 tipos diferentes de cáncer o tumores. Todos los cánceres empiezan en las células, es decir, la célula es nuestro bloque de construcción como seres humanos, como decir, nuestro ladrillo. Y esa célula es donde se origina todo el cáncer, es decir, el DNA alterado es alterado en el núcleo de la célula y es la célula la que se altera. Esas células, obviamente, como estaba diciendo, son como, si yo voy a construir una casa, sería como un ladrillo. Es la unidad básica de construcción de todos los tejidos del cuerpo. Para entender mejor qué es un cáncer, es necesario saber cómo las células normales se vuelven cancerosas. Entonces, ese es el punto. Cómo las células, y volviendo a la referencia que hace la Organización Mundial de la Salud, se descontrolan en este crecimiento, y no solamente se descontrolan en el crecimiento, están o pueden ser muy diferenciadas o muy poco diferenciadas. Esto significa que se devuelven en su desarrollo y se vuelven más hacia ser totipotenciales, de manera tal que vamos a verlas pareciéndose a cualquier cosa menos a la célula de origen. Es decir, si partió del hueso, después no vamos a poder identificarla como tal porque pierde parte de su anatomía. Entonces, por eso se hacen los estudios para saber de dónde salieron. Esto es bien importante en términos del tratamiento, porque dependiendo del tipo de cáncer y cuál es el cáncer original, de allí depende el tipo de tratamiento. Entonces, fíjense cómo es clave saber de dónde proviene la célula inicial que genera el proceso. Y esas múltiples enfermedades significa que cada tipo de cáncer se comporta de una manera diferente frente al proceso, no solamente a cómo evoluciona, cuál es su pronóstico, cuál es su tratamiento, sino en muchos aspectos más que tendremos que entrar a verificar. Muy bien. Pero ahora, ¿qué es el cáncer en el trabajo? Entonces, el cáncer en el trabajo es ese conjunto de enfermedades en que las células anormales se replican sin control, es decir, se multiplican, se replican en multiplicarse. Estas células cancerosas pueden invadir tejidos vecinos y diseminarse por vía sanguínea o linfática. Recuerden que tenemos dos sistemas que alimentan todos los órganos. Uno es la vía sanguínea y el otro la vía linfática. De manera tal que diseminarse es distribuirse por allí a todos los órganos y hacer siembras. Esas siembras las llamamos metástasis. Y por eso llegan a todas partes del cuerpo. Muy bien. ¿Cuáles son los cancerígenos ocupacionales? Y me gustó mucho cuando hice la pregunta, cómo ustedes sabían muy bien que el benceno o el asbesto producían como sustancias químicas cáncer, o como agentes físicos como las radiaciones ultravioleta, por ejemplo, que vienen del sol, o la radiación X, pueden generar lesiones cancerígenas. Sin embargo, cuando vi el ítem de riesgo biológico, no era tan frecuente. Recuerden ustedes que si vamos a ver cómo se genera el cáncer, tenemos un tema bien interesante. El tema de cáncer puede ser, de hecho, y en muchos casos, las células cancerígenas pueden provenir, por ejemplo, de una infección de tipo viral. Es el caso de los cánceres que detectamos en mujeres. Recuerden que los cánceres que detectamos en algunas mujeres a nivel del cuello uterino provienen de una infección que es el virus del papiloma humano, del VPH. El VPH tiene la capacidad de hacer que las células que infecta se descontrolen en su crecimiento. Por eso podemos detectar cáncer en este tipo de tejidos. Ahora bien, ¿es posible a nivel ocupacional generarlo? Porque este es un ejemplo de origen común. Resulta que sí, porque cuando observamos este tema, vamos a ver, por ejemplo, las aflatoxinas, y comprendo por qué el ingeniero no pudo pronunciar tan fácil este tecnolenguaje, y es que pues definitivamente cada profesión tiene su lenguaje en especial. En el caso de medicina, aflatoxina proviene de la utilización o de la generación de mohos, y los mohos son hongos, y los hongos a través de estas aflatoxinas, que son sustancias, pueden generar crecimiento cancerígeno. Hay algunos virus, como les digo, también a nivel laboral que se han detectado que pueden generarlo. Entonces, son las sustancias químicas, son los agentes físicos y son el riesgo biológico.
En cuanto al riesgo psicosocial, digamos que es un agravante, y lo vamos a ver, no porque sea la causa como tal, sino porque puede agravar el proceso. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, una depresión puede sufrir más fácilmente de cáncer, pero esto no significa que si yo quito el factor de riesgo, y eso se llama condición sine qua non, no se va a producir el cáncer, se va a producir el cáncer. De manera tal que no basta con tener o no tener una depresión para que se genere el cáncer. Se refiere a que este puede ser agravante, pero no es la causa necesaria y suficiente para generar. Muy bien. Este tema del cáncer es que por su naturaleza estos factores de riesgo son capaces de generar una exposición y generar el tipo de cáncer. Vemos el tema del asbesto, aquí lo estoy mostrando a mano derecha. Esta es una fibra. La fibra es básicamente diferente al polvo porque es más larga que ancha. A eso se refiere una fibra. Las fibras de asbesto, y ustedes no sé si recuerdan que tuvimos gran cantidad de discusiones aquí en el país acerca del asbesto. Hace unos 3, 4 años, y se decía que había asbesto gris y asbesto rosado. Pues en realidad y técnicamente el asbesto es uno solo y es el asbesto cancerígeno. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que este tipo de sustancias o de, en este caso, de material como es el asbesto, que es un excelente aislador de temperatura que se utiliza en los frenos por su gran resistencia a la temperatura, cuando lo respiramos los seres humanos es capaz de generar cáncer. Teniendo en cuenta lo siguiente, y es que para que entre a la vía respiratoria tiene que tener un tamaño menor a 5 micras, que es lo que llamamos polvo respirable y en este caso fibras respirables. Muy bien. Hay un punto clave que quiero mirar con ustedes y me gustaría si pueden responder algunos aquí, veo por el chat sus respuestas. Y es, en este caso, ustedes están viendo un retrato, se llama, que es de Rafael, que se llama La Fornalina. Este retrato, digamos que refleja a una persona, digamos, pudiente, no es delgada, no es muy flaca, pero tiene algo especial. Y no sé si lo pueden ver. Ella tiene algo especial. ¿Ven algo especial? Si quieren responderme por aquí por el chat, lo veo. Pareciera ser que no ven nada. Sin embargo, miren la figura de la derecha, que es la figura número 2, donde un colombiano que se llama Carlos H. Spinell hace y le permiten entrar al museo y le prestan el cuadro para que le tome una fotografía de acercamiento. Y ve un poco lo que ustedes ven a la derecha. Este es el seno izquierdo de ella, o sea, la derecha de ustedes. ¿Y qué es lo que se observó allí? ¿Qué es lo que observó Carlos H. Spinell? Carlos H. Spinell, oncólogo colombiano, creador un poco de esto que llamamos Medicine Art, y el Medicine Art se trata de comenzar a ver en las pinturas que mostraban los pintores de la época. En este caso, si ustedes se dan cuenta aquí, el pezón tiene una sombra de su lado izquierdo. Eso quiere decir que el pezón está retraído. Ese es el primer punto. Segundo, ven que ella con el dedo índice de su mano derecha está puesto sobre la mano izquierda y pareciera ver como una zona, digamos que él la pintó como anaranjado. Esa zona que estamos viendo allí de pintura realmente está mostrando que hay lo que llamamos piel de naranja. Es una piel decolorada que se ve un poco más, digamos, como más evidente los poros. Por eso se le llama piel de naranja. Pero no solamente eso. Si ustedes observan la axila, van a ver que tiene un abultamiento con la sombra y todo. Él estaba pintando allí con una salida de las células cancerígenas hacia los ganglios. O sea, ya hay una invasión a ganglios en esta zona. Por ende, estaríamos hablando de una cáncer de seno. Bueno, en ese orden de ideas, lo que pintó Rafael en esta fotografía fue un cáncer de seno, pero solamente los ojos entrenados de un oncólogo, como es el caso de Carlos H. Spinell, se dieron cuenta que había pintado un caso avanzado y muy seguramente que después le llevó a la muerte a la actriz perdón, a la modelo que hizo para que Rafael hiciera esta pintura. Este es un caso avanzado de cáncer, pero como les decía, solamente un ojo entrenado puede verlo.
Y se preguntarán ustedes por qué hice yo mostrar esta pintura y contarles esta historia. Pues resulta que el saber, el saber para ver realmente no es lo que estamos viendo acá, es al contrario. Uno tiene que saber para poder ver. Si yo no sé, yo no puedo ver. ¿Y cómo se traduce esto en términos de diagnóstico en salud ocupacional y en general? Es que yo no puedo, si no sé específicamente cómo es la patología, yo no puedo diagnosticarla. Si yo no sé cuáles son sus signos y síntomas, no puedo diagnosticarlas. Luego, la invitación para todos aquellos médicos de empresa que están iniciando su periplo por estas lides es que lean mucho, lean de todas las patologías, lean de enfermedad laboral que se diagnostica muy poco en el mundo, pero de cáncer se diagnostica aún menos, como vamos a ver. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que sepan para poder ver. Uno no puede diagnosticar si no sabe sobre la patología. Muy bien, ¿cómo está la epidemiología del cáncer? ¿Qué es lo que vemos hoy en día en cáncer? Digamos que más o menos las estadísticas últimas que pude encontrar acerca de cáncer dice que más o menos hay 7.4 millones de casos de hombres nuevos en el mundo de cáncer y 6.7 millones de casos de mujeres. ¿Qué es lo más común en las mujeres? El cáncer de mama en un 47%, en un 44%, perdón, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de estómago. Y en el caso del hombre estaríamos hablando de que lo más frecuente es el cáncer de pulmón y luego el cáncer de próstata. Observen cómo el cáncer de mama es mucho más frecuente que el cáncer de próstata comparativamente entre hombres y mujeres. Luego sigue el cáncer de colon, que lo comparten los dos, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y otros tipos de cáncer. Eso en cuanto a los cánceres como tal. El cáncer más frecuente en el mundo son los cánceres de pulmón. Y esto obviamente está contando un poco del deterioro del medio ambiente y de la emisión de sustancias hacia el medio ambiente de tipo contaminante. Luego, si bien es cierto, eso es a nivel del cáncer en general, tendríamos que preguntarnos qué pasa con el cáncer ocupacional. Entonces, continuaré dando respuesta a esa pregunta porque para mí fue muy importante en términos de qué estaba pasando en cáncer en Colombia y en el mundo a nivel laboral, el cáncer ocupacional. Se dice más o menos, y esto lo dice la OMS, que hay 10 millones de casos nuevos cada año y se estiman que para el 2020, que esa es estadística un poquito de hace 3 años, dice que habrá 15 millones de casos nuevos al año en el mundo. O sea, hubo un aumento, esto es más o menos del 50%. El cáncer causa el 12% de las muertes cada año, es decir, aproximadamente 6 millones. Y esto es porque realmente en países subdesarrollados el cáncer no es la principal causa de muerte. Obviamente que en países subdesarrollados estaríamos hablando de las enfermedades infecciosas, diarreicas, en fin, la deshidratación. Eso puede llevar más a muerte que los casos de cáncer. Los casos de cáncer son de personas que han pasado, por ejemplo, los 60 años. Cuando una persona pasa los 60 años, ese grupo de personas que pasan los 60 años, se calcula que 1 de cada 3 puede llegar a tener cáncer en general. El cáncer ocupacional para 1999 se estimó en el mundo que ocurría más o menos en 11 millones de casos de enfermedades ocupacionales acumuladas, que causaba 700.000 muertes y que la incidencia de cáncer que se estimaba por un método indirecto, fíjense ustedes que no es el método directo, de estos 11 millones de cánceres, 191.000 eran casos nuevos por agentes cancerígenos ocupacionales, es decir, estamos hablando de poco más o menos 1 por cada 1.000, o sea, no es tampoco tan infrecuente, infrecuente es más allá de 1 por cada 10.000 o por cada 100.000, luego no es tampoco tan bajo, sin embargo, y aunque estamos viendo esto, más o menos los autores han atribuido entre el 70 y el 80% de las causas de cáncer al ambiente, es decir, a las sustancias químicas, al ambiente de radiación que se está viviendo en este momento en nuestro planeta. Luego el cáncer viene generado por causas de tipo ambiental, como ya lo habíamos visto. Y por otro lado, hay una, digamos que frase lapidaria en esto que estamos hablando. Y esta frase lapidaria tiene que ver con el tema de la estadística. Y es que en Colombia no hay cifras de cáncer profesional. A pesar de que busqué muchos artículos y busqué muchas guías, se ha escrito allí, realmente
no hay unas cifras certeras de cuánto cáncer existe en Colombia. Y esto me llamó mucho la atención. Yo he diagnosticado más o menos en mi vida laboral y he calificado unos 7 u 8 casos de cáncer ocupacional con demanda de por medio, porque pues esto obviamente o genera la muerte o genera grandes lesiones cuando avanza. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgos que se asocian al cáncer? Entonces, vamos a mirar varias cosas, y es que el cáncer no es unicausal, es multicausal. En ese orden de ideas, yo tengo que entender qué puede generar el cáncer. Entonces, uno puede hablar del alcohol, de la dieta. Recuerden que para el tema de cáncer de colon que estábamos mencionando, las dietas que no tienen fibra favorecen el cáncer. La edad, después de los 60 años, como les decía, 1 de cada 3 personas puede llegar a sufrir cáncer. Gérmenes infecciosos, es decir, virus, bacterias y hongos, en este caso los hongos y los virus pueden generar la posibilidad de cáncer. Las hormonas, hay cánceres como el de testículo que son hormonodependientes, no se refiere aquí que sea la causa, pero sí son hormonodependientes. La inflamación crónica, hoy en día tan en boga, y por eso trabajando ya no sobre la alopatía, sino sobre medicina alternativa, se puede entrar a trabajar sobre estos casos de inflamación crónica. Les doy un ejemplo. La utilización, por ejemplo, de Traumel, que puede generar mejoría de esa inflamación. Hoy en día se habla que, por ejemplo, las personas muy obesas tienen una inflamación crónica de baja latencia. Eso quiere decir que está generando daños de manera permanente, casi que sin darse cuenta. Por otro lado está la inmunosupresión, es decir, cuando bajan nuestras defensas, se genera la posibilidad de proliferación de células cancerígenas. Nuestras defensas lo que hacen es recorrer nuestro DNA de manera permanente, encontrar las anomalías que se dan en nuestro DNA y corregirlas en el DNA o en el RNA, porque puede ser de cualquiera de los dos. Entonces, digamos que también cuando estamos inmunosuprimidos se puede generar el cáncer. Y la luz solar, que efectivamente es gran productora de cáncer, como les decía, de estos casos que he defendido o he calificado, uno de ellos tuvo que ver con los corteros de caña en el Valle del Cauca, donde la exposición a luz solar es bastante alta. Muy bien, la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer de la OMS, dice que más o menos hay unos 118 agentes y actividades cancerígenas. Y dice que los más importantes son, por ejemplo, las aminas aromáticas. Estamos hablando de ese anillo hexagonal que tienen los químicos, el amianto, ¿sí? O el asbesto, porque aquí lo llama como amianto, pero es asbesto. El cromo, supremamente importante, no solamente en alergias, sino también en cáncer. La emisión de los motores diésel, eso quiere decir que cuando hablamos de los hidrocarburos, estos pueden generar por sí solos cáncer o cuando se hace una combustión de los mismos. La combustión, es decir, los detritos de la combustión o los generadores o los productos finales de combustión pueden llegar a generar cáncer. Los aceites minerales sin tratar o poco tratados también pueden generar cáncer. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también, y el sílice, el polvo de sílice puede llegar a generar cáncer. Es momento para recordarles que el asbesto lo que produce es un mesotelioma. El mesotelioma se habla de esa telita, de ese grupo de células que están encima del intestino y de los epiplones en el abdomen. También puede haber en la pleura, puede haber mesotelioma. Entonces, el mesotelioma es exactamente lo que produce el cáncer porque produce una proliferación alocada de las células, como les decía, o bien de la pleura o bien en el intestino del mesodermo, que generaría el mesotelioma. Muy bien. Pero un poco, y más allá de hablar del cáncer, lo que quería era platicarles o hablar acerca de cómo se hace la calificación del origen del cáncer y cómo se hace la calificación de la pérdida de la capacidad laboral después de esta parte introductoria. Entonces, recuerden nuestro diagrama. Tenemos 3 tipos de enfermedades. El primero tiene que ver con las enfermedades que están o que son de tipo directo. Y la única enfermedad directa de tipo cancerígeno es el mesotelioma generado por el asbesto. Segundo, las enfermedades que están en el artículo 3º, sección 2, parte B, y que tienen que ver con aquellas que están dentro del listado. Existe, de hecho, es la segunda, ya les voy a mostrar un poco más adelante, en el listado de nuestro decreto 1477,
cuando hablo de enfermedades, el segundo grupo de enfermedades son las enfermedades cancerígenas. Vamos a ver cómo hay una gran parte o una parte importante de nuestro manual dedicadas a ese listado de enfermedades que están ya relacionadas y dadas por factores de riesgo ocupacional. Entonces son el segundo tipo de enfermedades, ya están en el listado. Le hace, por ejemplo, el asbesto, el benceno, la radiación ultravioleta, todas ellas están allí. Y se habla también de las aflatoxinas a nivel biológico. Muy bien. Y las enfermedades que no están dentro del listado. Allí podemos hablar del nexo causal. Ese nexo causal es el que nos une el diagnóstico y el factor de riesgo. Estas causas de las cuales estamos hablando allí y que están allí se pueden demostrar con estudios de tipo internacional que nos permitan evidenciar qué pasa con el factor de riesgo que está generando el cáncer. Estas sustancias que no están dentro del listado o estos factores de riesgo que no están dentro del listado, como les digo, se pueden demostrar. Luego es el tercer tipo de enfermedades. Allí hay algunas, pero en general, digamos que de manera juiciosa, la IARC y la CGIH se dedican a rastrear este tipo de enfermedades para colocarlas dentro de los listados. Como les decía, el decreto 1477 en la parte B, en donde vienen las enfermedades clasificadas por grupos, habla de un segundo grupo, que son las enfermedades de origen laboral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a calificar el origen de una patología, sobre todo si es de origen cancerígeno, es saber si está dentro del listado de enfermedades laborales de Colombia. Miren ustedes, tenemos, por ejemplo, la neoplasia maligna de hígado y obviamente también hablamos de los conductos biliares. Esta puede ser producida, por ejemplo, por el cloruro de vinilo. Y este se utiliza para hacer artículos de plástico. Y es por eso que, por ejemplo, ustedes van a ver que para la generación de reparadores eléctricos, la extracción de disolventes, los aerosoles, pueden ser empresas en las cuales haya cloruro de vinilo y por ende se genera esta neoplasia maligna sobre la parte hepática. El angiosarcoma de hígado, es decir, la patología como tal de la célula del hepatocito, también se genera aquí. Y aquí es donde les decía que no solamente es por el fluoruro de vinilo, por los rayos X, por los neutrones, por el gas radón y por las aflatoxinas, que son generadas por algunos tipos de moho, es decir, por hongos. Y también algunos compuestos de tipo arsenical, es decir, compuestos de arsénico y el dióxido de toro. El torio, perdón, que es una sustancia química de nuestra tabla periódica, puede generar este tipo de temas. Recuerden una cosa, las aflatoxinas, estos hongos, estos mohos, se dan en los sitios de almacenamiento de arroz y de maíz. Y donde no tenemos arroz y de maíz, entonces esos silos pueden estar contaminados con este hongo y ese hongo puede generar aflatoxinas y las aflatoxinas son cancerígenas y atacan principalmente hígado. Por otro lado, tenemos los cánceres que son derivados del cromo o generados por el cromo, que son los cánceres de cavidad nasal y los cánceres que son de los senos paranasales. Estos son generados por este tipo de sustancias. El asbesto, que como les decía, no solamente genera neoplasia maligna de laringe, sino también del mesotelioma pulmón, el mesotelioma abdominal. Las neoplasias malignas de bronquios y pulmones, que se dan por, escuchen ustedes, éter, metil bromil cloruro, alquitranes de hulla, brea, de carbón, hollín. Y aquí hay un tema bien interesante y es que tal vez la primera enfermedad que se detectó en el mundo de origen laboral era la de los desollinadores. Resulta que en Inglaterra habían un grupo de personas que se dedicaban a limpiar las chimeneas y ese hollín que les caía generaban, por ejemplo, este tipo de problemas. Empezaban a sufrir de enfermedades graves de cáncer y no se sabía por qué era. El hollín, como un derivado de la combustión, genera alteraciones en estas células. También produce cáncer de testículo. Las neoplasias malignas de los huesos y los cartílagos, que están producidas por los rayos X, los rayos gamma y los neutrones de radón. Por eso es que siempre ustedes van a encontrar que en las zonas donde se toman rayos X, y no se toman rayos X solamente para la parte médica, sino como parte de los elementos de diagnóstico, sino que también se puede utilizar rayos X para
analizar estructuras. Entonces, por ejemplo, en puentes, en el hormigón, el concreto, se puede hacer atravesar con rayos X para mirar dónde hay fallas de estructura. Eso quiere decir que no solamente el personal médico, sino también los ingenieros, los arquitectos, los ingenieros civiles pueden verse expuestos a este tipo de radiación precisamente para poder hacer su trabajo y que puede generar cánceres o neoplasias en los cartílagos, en los huesos y obviamente también en diferentes partes, porque pues si es hueso, estará en todas partes donde haya hueso, en miembros superiores, inferiores, costal, pélvica, cerebral. Otro tipo de neoplasias son las neoplasias malignas derivadas o que se generan en la piel, bien sea por radiación ionizante, como les decía, los rayos X, los rayos gamma, pero también los alquitranes de bulla, la brea y la radiación ultravioleta A y ultravioleta B. De allí la importancia de que cuando tengamos trabajadores al aire libre y ustedes también de manera personal hagan una protección de su piel. ¿Y cómo se hace protección de su piel? Se hace no solamente con la ropa que tiene que ser ropa que bloquee la radiación ultravioleta, sino también la utilización de protectores solares. Lo que dicen los dermatólogos es que deben ser por lo menos con una protección de 30 y verificar ustedes que tengan no solamente contra la radiación ultravioleta A, sino contra la radiación ultravioleta B. ¿Cuántas veces nos debemos echar protector solar? Por lo menos 2 o 3 veces al día. Hay que ser muy juiciosos con eso porque el daño solar acumulado y el cáncer de piel es una realidad, no solamente en los trabajadores, sino en general. Por otro lado, tenemos las neoplasias malignas del escroto. Como les decía, que las produce el hollín. Pues miren cómo aquí se genera también cáncer a este nivel. Cánceres de vejiga. Estos cánceres de vejiga se derivan de sustancias aminas aromáticas, como les había contado, pero no solamente de ellas, sino también de la benzina, de la toluidina, de los alquitranes de bulla, de la brea del carbón, del hollín y de hornos de coque. Entonces, fíjense cómo estas sustancias generan una gran cantidad de cánceres. Por otro lado, la leucemia, linfoide, mieloide y otros tipos de leucemias están generadas por el benceno, también por las radiaciones ionizantes, como ya lo habíamos visto, el óxido de etileno y algunos agrotóxicos clorados. Es decir, cuando se utilizan organofosforados y clorados, los clorados que se utilizan como sustancias para hacer la fumigación, estas también pueden generar leucemias. Los cánceres de colon, y ya vemos que es uno de los más frecuentes en el mundo, y de la unión recto-sigmoidea, es decir, la unión entre el recto y el sigmoide, a su lado izquierdo está esto, está producida por el arsénico y por el tricloroetileno, que se utiliza, por ejemplo, en procesos de manufacturas de cristal. Fíjense cómo aquí a mano derecha siempre van a encontrar el tipo de producción o el tipo de empresa en la que se puede dar. Por otro lado está el tumor maligno de próstata, que vimos era el segundo más frecuente en hombres. Está generado por el tricloroetileno y por el hollín. Además de eso, vienen los tumores de riñón y de pelvis renal, es decir, una parte del riñón. Estos tumores son generados por el arsénico y por el tricloroetileno. Los tipos de leucemia de tipo Hodgkin y no Hodgkin o Hodgkin, como lo quieran decir, estos y los linfosarcomas son generados por el arsénico, el cloruro de vinilo, que se utiliza muy extensamente en muchas manufacturas, el triclorobenceno, la dioxina y el tricloroetileno son generadores de cáncer a este nivel, es decir, generadores de cáncer de tipo linfoma. Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, se da en la producción de muebles y gabinetes, en la manufactura y reparación de calzados, de botas y de pintores. Entonces, están muy cercanos a poderse generar. Punto importante en la calificación del origen, pero también muy importante en el tema del cáncer, es que cuando hablamos de cáncer y sus causas, estamos hablando, por ejemplo, de tóxicos. Entonces, cuando es derivado de la toxicidad de una sustancia, lo que hace es básicamente destruir la arquitectura celular y generar esta proliferación. Los asfixiantes, los analgésicos y los narcóticos y los irritantes dependen de la dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que yo allí puedo utilizar los límites de exposición permisible. Es decir, cuando yo protejo a mi población trabajadora y lo coloco por debajo del TLV, del Threshold Limit Value, del cual hemos hablado en varias ocasiones, yo estoy protegiéndolo de los tipos de cáncer que dependen de la dosis. Sin embargo, los
efectos alergénicos, los efectos de mutaciones que pueden generar cáncer, los efectos carcinogénicos de las sustancias que son los que producen cáncer como tal, y los teratogénicos que son más tenaces porque generan malformaciones congénitas con las cuales las personas tienen que vivir. Pero digamos que la mutación y la carcinogénesis no depende de la dosis. Luego, proteger al trabajador colocándolo por debajo del límite máximo de exposición no genera una protección real. Realmente lo que se tiende a decir en el mundo es que para evitar el cáncer lo que se tiene que hacer es básicamente no exponer a los trabajadores a estas sustancias. Entendemos que eso tiene obviamente unas consecuencias económicas muy grandes para las empresas, para los países. Sin embargo, también hay que mirarlo frente a el caso individual o los casos de cáncer que se dan. Y recuerden que esto, pues finalmente el cáncer es tremendamente dañino. Por otro lado, ustedes tienen que mirar cuando se haga la calificación del origen, si la sustancia está clasificada de alguna manera. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo las sustancias están clasificadas o son de tipo cancerígeno? Entonces, la IARC, que es la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, solamente dice que las tipo 1 son cancerígenos comprobados en humanos. Es decir, allí, que es el caso del benceno, del asbesto, ya tenemos claridad. Entonces, cuando ustedes encuentren 1A o A1 frente a una sustancia, cuando vayan a mirar el TLB, significa que esta es cancerígena. No obstante, los cancerígenos tipo 2, tipo 3, tipo 4, digamos que están y se tiene la duda o van en camino a que muchos estudios ya nos digan, oye, así se demostró que era cancerígeno. Y la 5, que es la categoría de la IARC, donde sabemos que no es cancerígeno, o en esta clasificación, la 4, que es certeza de que la sustancia es no cancerígena, entonces yo puedo estar tranquilo. Esto tiene obviamente implicaciones en términos de que cuando entendemos que tenemos sustancias cancerígenas, tenemos unas afectaciones a las empresas. Luego tenemos que tener claro qué sustancias son. Entonces ya saben que pueden buscarlo o por la IARC o pueden buscarlo en la CGIH, y todas las que estén allí clasificadas como A1 o 1 por la IARC son comprobados cancerígenos en humanos. Muy bien. En ese orden de ideas, siempre que tengamos el tema de la calificación de origen de una sustancia cancerígena en un trabajador y de un cáncer como laboral, yo debo tener en cuenta que a esas personas debemos haberle hecho un estudio o un muestreo ambiental y un estudio al trabajador, es decir, unos biomarcadores. Estas evaluaciones de tipo ambiental y biológica se van a comparar frente al TLB y frente al BEI, es decir, el Threshold Limit Value o el Biological Exposure Index. No obstante, ustedes tienen que tener en cuenta esto, y es que para el ambiente, con que esté presente la sustancia, así sea en poca cantidad, inclusive que se considere no expuesto como el 10%, se puede generar sin problemas un cáncer en la persona. Y los biomarcadores son aquellos que nos permiten identificar tempranamente si la persona está expuesta por encima de lo permitido a esa sustancia. Digamos que esto va a generar una alerta, y eso yo lo puedo colocar dentro de mi sistema de vigilancia epidemiológica. Recuerden que el estudio del riesgo, cuando hablamos de riesgo químico, tiene que ser la evaluación ambiental. Si estamos hablando de ruido, tiene que ser igual evaluación ambiental de radiación ultravioleta y de rayos X, que son radiaciones de tipo ionizante. Entonces yo tengo que hacer la medición ambiental. Y cuando estamos hablando de biológico, yo puedo utilizar, recuerden ustedes que hemos hablado de la tecnología BioGaval, que es la única forma de mirar si hay ese factor de riesgo biológico y cómo poder evaluarlo de manera adecuada. Muy bien. En cuanto al análisis de causalidad, cuando miramos la calificación de origen en riesgo para producirse cáncer, lo primero que tenemos es que mirar cuál es el área en el que trabaja la persona, qué cargo o oficio desempeña, qué tan cerca está de la sustancia cancerígena o del factor de riesgo físico que la produce, o del virus o de la bacteria de la cual estábamos hablando, y de los hongos que son los que generan las aflatoxinas. Entonces debo mirar cuáles son los trabajos, qué trabajos ha tenido actualmente y qué trabajos tuvo anteriormente, porque recuerden que igual el cáncer se puede producir de manera temprana, pero en general estamos hablando de exposiciones de larga data, que son las que son capaces de generar, en este caso, la producción de cáncer.
Debo hacer un análisis de cargos y labores, ver cuál es la materia prima, y si no puedo acceder a ella, porque en muchas ocasiones esas sustancias, digamos, que hacen parte del secreto empresarial, no nos son dadas. Entonces tendremos que hablar de lo que llamamos la exposición supuesta, o cuando estamos diciendo que hay un riesgo inherente a una tipo de trabajo específico, donde vamos a poder verificar si la persona está expuesta en este trabajo a este tipo de sustancias de manera genérica. Y así me tocó, por ejemplo, trabajar en el caso de una sustancia por hidrocarburos. Recuerden que, obviamente, que cuando estamos hablando de que existe por encima del TLV de ACGIH, estamos hablando que ese peligro está por encima de lo permitido. No obstante, para efectos de promoción y prevención, basta con que esté presente la sustancia para tratar de intervenirla y generar la no exposición. Recuerden que los TLVs y los DI, como valores límites permisibles y como índices biológicos de exposición, están en el libro que se saca cada año de la ACGH, de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Entonces es importante estar siempre allí al pendiente de cómo cada año cambian este librito que nos genera los estándares, porque cada año se pueden agregar sustancias. Muy bien, los biomarcadores. Importantísimo también en la calificación. Si yo estoy haciendo la monitorización en el individuo de la presencia de una probable sustancia que genere cáncer, yo tendré que mirar en ACGIH cuál es el biomarcador que está referenciado. Aquí les dejo un par de referencias, uno de un artículo que está en Cielo, que habla de la exposición, por ejemplo, en el sector salud a sustancias de tipo cancerígeno, como es el caso de las que se utilizan para las quimioterapias. También utilizamos radioterapia y esta también es cancerígena. Entonces, este biomarcador me va a permitir detectar tempranamente en el individuo si hay alteraciones o si hay niveles que me puedan indicar que en el futuro puedan sufrir cáncer. Luego, hace parte no solamente del sistema de vigilancia epidemiológica de las evaluaciones médicas ocupacionales, sino de la calificación del origen de esta como una probable sustancia cancerígena. Miren, por ejemplo, este caso es en trabajadores de sector salud, como hay una serie de sustancias, y les dejo estas en total, como la besaraxotene, la capratevicina, el carboplatino, el carbustine, que son generadores de cáncer al ser aplicados a los pacientes. Esto ni siquiera es que ellos se expongan porque ellos no tengan la exposición a la sustancia porque se le están aplicando de ellos, sino que ellos al aplicarse al aplicar esa sustancia al paciente como una quimioterapia, ellos también hacen exposición a la misma. Es el caso de los Taxel, del etoposide, en fin, son una serie de sustancias que son cancerígenas a este nivel. Muy bien, por otro lado, recuerden que los sistemas de vigilancia epidemiológica contienen esta información. Por ende, yo aquí los puedo tener en cuenta y puedo utilizarlos como parte de este proceso de demostración de si estamos frente a una sustancia cancerígena ocupacional o no. El examen físico también importante porque nos permite detectar en la persona que se están presentando, por ejemplo, estas masas o estos signos que estamos viendo que son patognomónicos, es decir, que son clásicos de esa patología. Las pruebas de laboratorio, el conteo de células, por ejemplo, el número de leucocitos me puede decir que estamos frente a una leucemia. Ya podemos mirar, digamos, en el extendido de sangre el tipo de leucocitos y el tipo de alteraciones que pueden tener. Recuerden además de eso que dentro del sistema de vigilancia epidemiológica vamos a tener los muestreos ambientales y el seguimiento al órgano blanco. ¿Qué es el órgano blanco? Aquel que sufre el cáncer y por el cual yo puedo estar pendiente de si se genera o no el cáncer en ese órgano. Luego, siempre hacer el seguimiento a nivel de los sistemas de vigilancia epidemiológica es mucho más efectivo que las evaluaciones médicas ocupacionales cuando se hacen por fuera, porque en el sistema de vigilancia epidemiológica yo me trazo 3 o 4 o 5 indicadores. Les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, el sílice. Para yo saber qué debo seguir en sílice, ya saben que es cancerígeno, yo lo único que tengo que saber a nivel del ser humano es que tengo que buscar, uno, que haya expectoración y que este tenga sangre. Es decir, si la expectoración tiene sangre, lo primero que yo verifico. Segundo, si tiene disnea, es decir, si tiene ahogo. Y tercero, si estamos en una radiografía que ya nos está mostrando que hay daño. Eso está en las guías de atención integral en salud ocupacional, las GATICO que hemos hablado anteriormente. Los indicadores biológicos de exposición, pues dependen de la sustancia como tal. Luego yo tengo que saber qué estoy buscando. Por ejemplo, la ciclofosfamida en orina, dice Harrison en el 2001, que hay
cuando se aplican sustancias para los pacientes, aparece en la orina de los trabajadores y allí yo puedo mirarla como un bioindicador de exposición. Igualmente, en 14 hospitales se hizo un seguimiento durante 3 años y se vio que había exposición a ciclofosfamida, isofosfamida, doxorubicina, epirubicina, que eran generales, que aparecían en el trabajador y que podían generar cáncer. ¿Dónde podemos buscar este tipo de sustancias? Está el manual de OSHA, además del de ACGIH, y allí les dejo la referencia, donde dicen cómo es el sistema de vigilancia epidemiológica específico, por ejemplo, para este tipo de sustancias. Las pautas de la ASP, que es una organización para administración de la salud ocupacional, la Sociedad de Enfermería Oncológica y la Facultad de Medicina Ambiental y Ocupacional ACOEM. Estas directrices están muy encaminadas a buscar y a generar indicadores de cómo debemos buscar en el caso del cáncer el tener una exposición a la misma y cómo podemos generar estos sistemas de vigilancia epidemiológica y cómo podemos seguir el cáncer. También hacemos el diagnóstico diferencial del mismo, que se hace a través de los otros, digamos, sustancias que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el caso de los fumadores o de la exposición crónica a aromáticos. Estoy diciendo, el diagnóstico diferencial aquí sería la generación de cáncer por aromáticos o por ser fumador. Para la calificación, efectivamente, es a través del decreto 1507, como muy bien nos respondieron. Se utiliza la clasificación TNM, que nos permite saber cuál es el tumor primitivo, las metástasis a ganglios y las metástasis a distancia. Este es un caso de cáncer, de un cáncer de colon, en el cual estamos viendo desde el estadio 0 hasta el estadio 4, que es en el cual ya hay metástasis. Cada uno de los estadios están diferenciados allá. Para calificarlo, utilizamos primero esta clasificación de extensión por TNM, donde sabemos que si tiene metástasis estaríamos frente a un estadio de tipo 4, como lo muestra la 1-2. Cuando no sabemos ni la extensión del tumor primitivo ni la metástasis a distancia de ganglios, hablamos de TX o TX0 cuando no existe. Y este puede generar efectivamente una clasificación que va desde carcinoma oculto hasta carcinoma metastásico. Cuando hablamos de leucemia y linfopenia o leucemia linfocítica amiloide, lo que tenemos básicamente es que mirar cuál es la línea celular afectada y no se califica el cáncer como tal, sino la afectación, por ejemplo, de los leucocitos o de los trombocitos o de los eritrocitos. Y también cómo está afectando a otros órganos, ya que no se califica dentro de este capítulo que vamos a mirar. Este es un caso de cáncer, este no es ocupacional, es un cáncer de mama que se va a calificar por acá. ¿Cómo calificamos en el caso del decreto 1507? Utilizamos la tabla 1.3, es decir, del capítulo 1, y como factor principal tenemos la clasificación TNM que ya les expliqué, de manera tal que un caso de cáncer puede llegar perfectamente, si está con metástasis, a tener valores hasta del 75 y del 80%, lo cual al final va a generar una invalidez. Y si el cáncer ha sido tratado y la persona está libre, nos puede dar una clase 1 si está libre por más de 2 años. Si está libre por menos de 2 años, estaríamos frente a una clase 2. Luego, allí se estaría generando la calificación del cáncer, que efectivamente puede llevar a la invalidez, pero que si se hizo el tratamiento y mejoró y por ahora en los estudios de diseminación no encontramos células cancerígenas, estaremos hablando de una clase 1 o una clase 2, es decir, unos puntajes que no alcanzan para la invalidez. Yo sé que esto desinfla un poco, como es el caso de esta imagen de CR que nos muestra una aplicación de quimioterapia. En general, y para que tengamos claro, hay muchas medidas para poder trabajar los casos de cáncer, pero lo mejor es la prevención, espacios libres de humo, fomentar la actividad física, fomentar la alimentación saludable y cumplir con las directivas sobre agentes cancerígenos. En ese orden de ideas, siempre tendremos muchas medidas. Aquí les dejo algunos artículos que pueden servir para poderlo mirar. Muy bien. Y evaluémonos ahora al final. Ingeniero, por favor, apliquemos nuestra evaluación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos a ir con la segunda parte del sondeo. La primera pregunta nos indica, ¿cuáles de los siguientes factores de riesgo ocupacional producen cáncer? A, químicos, benceno asbesto. B, físicos, RX gamma. C, biológicos, aflatoxinas, virus. De todos los anteriores, ninguna de las anteriores. Tienen 20 segundos.
Muy bien, vamos a compartir los resultados. Por la opción A, químicos, benceno asbesto, 19%. Opción B, físicos, RX gamma, 0%. Opción biológicos, aflatoxinas, virus, 0%. De todas las anteriores, 79%. Ninguna de las anteriores, 2%. Cristian. Efectivamente, la respuesta correcta es la D, con un 79%. Y obviamente también los químicos, benceno y asbesto, generan cáncer. Luego, esas dos estarían bien y tendríamos un 98% de positividad en la respuesta. Ingeniero, gracias. A usted, doctor, gracias. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta indica, ¿cuál enfermedad laboral directa produce el asbesto? A, silicosis. B, neumoconiosis del minero de carbón. C, mesotelioma maligno. D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. 20 segundos para su votación. Muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos con los resultados. Respuesta A, silicosis, 9%. Respuesta B, neumoconiosis del minero de carbón, 10%. C, mesotelioma maligno, 19%. D, todas las anteriores, 60%. Ninguna de las anteriores, 2%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue? Bueno, efectivamente, la respuesta C es la correcta. El mesotelioma maligno es producido por la exposición a asbesto. Muy bien, doctor Cristian, gracias. Vamos con nuestra última pregunta de este sondeo final. El decreto para calificar la invalidez del cáncer por cáncer es A, decreto 1507 de 2014, B, ley 100, D, C, decreto 1295, D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Nuevamente tienen 20 segundos. Muy bien, compartimos los resultados. Decreto 1507 de 2014, 83%, ley 100, 2%, decreto 1295, 11%, de todas las anteriores, 2%, en ninguna de las anteriores, 2%, doctor Cristian. ¿Cómo nos fue? La respuesta correcta es la A, es decir, el decreto 1507 del 2014, con un 83% de respuestas positivas, que aumentó bastante de la primera ocasión a esta. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y los espero el año próximo, donde tendremos unos temas muy interesantes para tratar. Ingeniero Wilmer, muchas gracias. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para ser un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos
de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.